¿Sí? ¿no? Pero luego me dicen, oye, ¿no te interesaría participar con nosotros? Sí, perfecto. ¿Dónde, cuándo? Pero digo, ay, no. Que ya voy a decir que no. No puedo. No, de verdad me encanta. Y sí, yo siento que esto es como ya de estrés. Ajá. Entonces me dice, ¿te preocupas la playa? Pues sí, o sea. Es más, tenemos que irnos todos a la playa. Sí. Yo lo digo, mira. No, Tú acabas de ir, Alex. Ya voy otra vez. nunca es suficiente. Nunca es No es suficiente. suficiente. ¿Cuándo vas a ir? En noviembre. Sí. Fíjate que a mí, como que muy, muy cercano a diciembre, me da mucho frío en la playa. Vamos al aire. Mucho, mucho, mucho. Pero también es temporada baja, no hay tanto. No, y está súper rico el clima, ¿eh? ¿Sí? Tendremos que. No, pero es que en diciembre te digo. Bueno, en noviembre, noviembre. No. Pero en diciembre sí. Está buenísimo. Ay, qué nervios. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Alejandro Escobar los saluda en su programa Contacto Humano. Nidia, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Alex? Buenas tardes a todos los que nos escuchan y nos ven vía Facebook. Carmen, Hola. ¿cómo estás? Un gusto Muy otra vez tenerte por acá. Sí. Con este tema ahora que me parece muy interesante también, digo, la vez pasada que estuviste con nosotros, creo que fue un excelente tema de conocer un poquito más la hipnosis y quitarle un poquito los mitos que había acerca de la hipnosis. Pero ahora este tema va más enfocado en el trabajo con niños y adolescentes, ¿no? Sí. Que también es una gran herramienta, sobre todo para los papás, cuando notan alguna situación por ahí, a veces que no saben cómo abordarla y creo que a través de la hipnosis pueden tener también una alternativa, como lo platicábamos la vez pasada, que la hipnosis al fin y al cabo es una alternativa, es una herramienta más en pro del desarrollo y la salud emocional. Entonces, bueno, pues me gustaría empezar, Carmen, ya entrando el tema. Esta parte de la hipnosis ericksoniana estratégica aplicada en niños y adolescentes, ¿cómo la manejas? ¿Cuáles son las estrategias que en tu caso tú realizas o implementas para el manejo con el niño, la niña o el adolescente? Ok, bueno, pues primero buenas tardes, muchas gracias. Yo también estoy fascinada de estar de nuevo aquí. Y ahora con Nidia, ¿no? Que la vez pasada estaba bien bonita. Entonces Ya estamos todos. Debemos de estar. Ok, contestando a la pregunta, se trabaja de una forma similar que cuando se trabaja con adultos. Es decir, se sugieren de 10 a 15 sesiones. Acá la diferencia es que con niños y adolescentes, ya ves, bueno, no sé si recuerden que la vez pasada les comentaba que cuando se trabaja con adultos, las sesiones son de 45 minutos a una hora. Cuando trabajamos con niños o adolescentes, es un poquito menos el tiempo. ¿Por qué? Porque son más concretos. Es maravilloso cómo resuelven. Puede ser que, por ejemplo, cuando estás con adultos, le preguntas al adulto, ¿qué quieres resolver? Y te avienta toda una historia y, digo, a veces en la primera sesión quieren darte como toda la información de hace 30 años. En cambio, con niños son concretos. ¿Qué quieres resolver? Digo, siempre nos bajamos a su lenguaje. Y entonces pues te dicen, pues quiero sentirme mejor. Bueno, es sentirte mejor. Y ya, ¿no? Desglosas esa parte, pero son más concretos, entonces se trabajan de 30 minutos a 45. Los objetivos, bueno, haciendo una recapitulación de la plática pasada, donde les comentaba que, bueno, les comentaba al público en general que
en la primera sesión el paciente pone sus objetivos y se hace la escala de ansiedad y depresión, se toma en cuenta el familiograma, ¿qué otra cosa? Hay la historia clínica. Cuando se trabaja con los más pequeños o con los menores de edad, esta información la recabamos por medio de los papás, si van los dos, que es muy raro que vayan los dos, generalmente quien acompaña es la mamá. Entonces a la mamá se le preguntan cuáles son los objetivos que le gustaría que su hijo o hija trabajara. Y también al niño o a la niña o al adolescente también se le pregunta, ¿tú qué quisieras obtener de este proceso terapéutico? Entonces se les toma en cuenta, se hace la misma valoración, la misma calificación o la misma evaluación de objetivos para medirlos al principio y al final. Y entonces se toma en cuenta los objetivos de mamá, de papá si es que va, los del pequeño o pequeña. En algunas ocasiones también van referidos por la escuela, entonces se toman en cuenta los objetivos de la escuela. La directora o la psicóloga del plantel o la maestra se toma en cuenta esta información y nos enfocamos en esos objetivos, hacemos un diseño de tratamiento de 10 o 15 sesiones dependiendo del caso y sobre eso trabajamos, sobre metas, igual sobre encontrar soluciones. Un poquito también como para parte informativa de nuestra audiencia, Carmen, ¿para qué nos servirá o más bien para qué les sirve la cuestión de la escala de ansiedad? En la escala de ansiedad, porque, bueno, primero se hace esta valoración y nos sirve para que, para entonces medir, a la par de que vas cumpliendo tus objetivos, vamos trabajando en base a las metas, a los objetivos que la paciente se puso, o si es niño o adolescente que pusieron en casa o la escuela. La escala sirve para medir, simplemente para medir cuánto es el nivel de disminución que va bajando, ¿no? O sea, de ansiedad, porque, por ejemplo, si hay una cuestión de que el niño va por conducta, que necesita manejar sus emociones, o sea, por varios aspectos, generalmente hay ansiedad, o por ejemplo, si es un niño que pega o al que le pegan, o sea, lógicamente trae ansiedad, entonces bajamos niveles de ansiedad para que pueda también concentrarse mejor en la escuela, para que haya mejor manejo de emociones, o sea, es como a la par, ¿no? Es parte de, entonces van disminuyendo niveles de ansiedad si hubiera ansiedad elevada, o también nos ayuda a diagnosticar si hay un trastorno de ansiedad o una ansiedad o depresión que ya no es funcional. Claro, esta pregunta te la hago, Carmen y Lidia, les comparto mi experiencia en esto, porque muchas veces me tocó atender a papás que llegaban y decían, pues te traigo a mi chiquillo, a mi chiquilla, a mi niño, a mi niña y casi que arréglamelo, ¿no? Sí. Porque eso es como lo general, sí, la demanda. ¿no? La demanda, la creencia de que ir al psicólogo es que nosotros los vamos a arreglar, les vamos a quitar por arte de magia la conducta o la situación que está viviendo. Entonces, muchas veces cuando yo les decía, pues vamos a hacer una evaluación de fulana de tal, ¿no? Por no decir nombre. Entonces se me quedaban viendo, pero es que no está enfermo, pero es que no está loco. Y entonces esa parte, por eso te lo preguntaba, Carmen, por eso te lo pregunté, porque amigos, es importante que cuando vayan ustedes o asistan con algún especialista quien sea y les recomiendo una valoración, no es porque estén locos o enfermos o estén mal, sino que simplemente para nosotros nos sirve para hacer un mapeo de dónde estamos parados, a qué nos estamos enfrentando, cómo vamos a generar las estrategias de intervención con esa persona, ese niño, ese adolescente. Y entonces esto nos va a permitir tener más claros los objetivos que yo también quiero trazar con él. Ajá. Porque de esa manera vamos a alcanzar el éxito un poquito más rápido y más claro. O sea, estamos acostumbrados que de repente vamos y decir, pues ahí se va, a ver qué sale, a ver qué resulta. Y cuando hay una prueba de por medio, una valoración, una escala, eso nos va a dar un poquito más de claridad a la hora de atender a la persona o al cliente, o al paciente, como sea que le llamemos.
Entonces sí me parece muy importante nada más este punto, ¿no? Porque sí en la experiencia me ha tocado muchas veces que los papás así como que dudan mucho, les cuesta mucho trabajo o piensan que con una evaluación ya se va a arreglar todo y les van a decir, ah, sí, mira señora, aquí está, su hijo está loco. Entonces por eso está así. Pues no, no es eso, simplemente es que nos va a dar un resultado que nos va a dar como La directriz. ajá, la directriz, el panorama. A veces eso también nos ayuda al por qué está comportando así. ¿No? Sí, porque por ejemplo, una conducta puede ser como lo que en psicología se le conoce como el iceberg, ¿no? O sea, que el síntoma es lo que se ve, es lo que, o sea, lo que todos podemos ver, ¿no? La conducta, el que sí hace, el que no hace, el que sí se siente, el que no se siente de tal manera. Sin embargo, de acá abajo, fíjate que, bueno, acá abajo es donde están como hay otras cosas acá y entonces no vemos, pero ahí están latentes. Cuando en consulta, digo, eso generalmente me ha pasado con adultos. O sea, con los adultos es como les explico esto, pero también, digo, a lo mejor a un niño o una niña o un adolescente sí se le da esta información, sin embargo, como que no ahondas tanto. Pero a los papás es como explicarles, es como si fuera como si tuvieras una pecera y entonces en esa pecera alcanzas, o sea, no logras ver qué es lo que hay adentro de esa pecera, porque el agua está tan turbia que no logras encontrar qué hay. Cuando disminuyes niveles de ansiedad o de depresión, entonces es como si bajaran esas aguas o se fueran como poco a poco llenando de agua clara y entonces se van mezclando y poco a poco vas viendo qué es lo que hay allí y entonces con qué estás trabajando. Pero al disminuir niveles de ansiedad o de depresión, tu paciente puede centrarse y puede su atención de una manera más eficiente o eficaz atender esa cuestión que está allí por atender, ¿no? Que es muchas veces el motivo de consulta de los papás. Carmen, yo te quiero preguntar, cuando a los niños en este caso específicamente a los adolescentes, se les detecta un nivel de ansiedad elevado, ¿los derivan con algún otro especialista? Fíjate que qué importante pregunta. Hay ocasiones, la indicación es, sobre todo con depresión, o sea, que sabemos que la depresión es muy delicada. ¿Por qué? Porque hay riesgo suicida y más cosas derivadas. Sin embargo, cuando hay veces que aunque el paciente tenga niveles elevados de ansiedad o de depresión, lo indicado sería canalizarlo o derivarlo, más bien derivarlo con un especialista, con un paidopsiquiatra o bueno, sobre todo paidopsiquiatra. Les damos otras opciones, ¿por qué? Porque la gente al escuchar medicamento psiquiátrico se espantan y ya no regresan. Entonces es, ok, tienes varias opciones, está la acupuntura, está la homeopatía, están, digo, distintas flores de Bach, digo, cosas así, ¿no? Que ya cada quien decide. Sin embargo, hay veces que cuando el paciente trae a un nivel en niveles elevados, digo, hay de elevados a elevados, ¿no? Pero ay, es que tengo muchas ideas como en la cabeza como para poder contestar esto, pero lo ideal es que lo derives. Hay ocasiones que los pacientes, las mamás o los papás, sobre todo con niños o adolescentes, se resisten a esto y no es que uno los obligue, sin embargo, si uno les explica, es importante atender esta parte de la cuestión química. ¿Por qué? Porque esa cuestión química está desestabilizando todo lo demás. Lo que hacemos en terapia es atender la parte emocional de esa ansiedad o de esa depresión. Entonces le hacemos este tipo de psicoeducación a los papás y ya en ellos pues está atender o no en estas indicaciones. ¿Y te ha tocado atender a algún paciente, niño o bien adolescente, que esté medicado? No, todavía no. Que yo recuerde, no, todavía no. O que haya salido con ansiedad o depresión elevadas, no. No, todavía no. Pero digo, bueno, debe de haber quién de los colegas sí, pero bueno, sí, ya no sabría cómo contestar.
Pero fíjate que yo en la experiencia tengo relativamente poco tiempo trabajando con niños o adolescentes, o sea, apenas este año. ¿Por qué? Porque no sé si lo mencioné iba a decir en la sesión pasada, bueno, en la sesión radiofónica, pero tengo un entrenamiento que está avalado por la UNAM y por el Instituto Milton Erickson de la Ciudad de México, que son los diplomados de hipnosis ericksoniana estratégica. Entonces, yo como comencé, primero fue con adultos, luego familia y pareja, luego grupos, y entonces apenas este año, que por cierto el viernes que viene ya es nuestra graduación, entonces relativamente tengo poquito tiempo atendiendo a niños y adolescentes, y de los que he atendido hasta ahorita no han llegado a niños medicados. Sí, ahí un poquito contestando a tu pregunta, Nia, a mí se me tocó trabajar con niños medicados y es muy importante lo que decía, bueno, voy a reforzar lo que decía Carmen, o sea, sí hay que hacer una psicoeducación con los padres muy, muy fuerte, muy profunda, porque muchas veces la cuestión médica, bueno, de medicamento más bien, hay que distinguirla si es eh, una cuestión orgánica o es algo inorgánico, como para empezar. Porque si, por ejemplo, te pueden decir, ay, es que viene medicado porque le diagnosticaron TDAH. Sí, ok, pero ¿quién te lo diagnosticó? Sí. ¿No? Primeramente. A mí me tocó muchas veces que la mayoría de los niños que luego les detectaron ese tipo de diagnósticos, el docente, el maestro. Sí. Ajá, y entonces la primera pregunta que yo les decía a los papás, ¿qué papeles dio? ¿Cuáles son las pruebas? ¿Qué prueba le hizo? No, pues es que dice que es súper inquieto y que le hizo una prueba de no sé qué y así. Ya fue con su médico señora, ya fue con su médico papá, ya fue con el paido y el neurólogo para que le hicieran su evaluación para ver si sí o si no. No, pues no, porque la maestra me dijo que primero mándelo al neuro o al paido. Sí. Sí, porque sí es bien importante descartar que sea algún tipo de daño orgánico, ¿no? Eso es bien importante. Y cuando se trabaja con niños con medicados, sí es bien importante siempre estar atentos de la dosis y de qué es la función del medicamento. Porque muchas veces los papás, así me tocó en diversas ocasiones, lo primero que llegaban y decían, es que no le di el medicamento, entonces el chico era así, un torbellino en todo, ¿no? Y es difícil trabajar ahí, porque entonces el chico no centra su atención, no tiene control de impulso, su tolerancia a la frustración es muy baja, muy agresivo. Periodos de atención. Sí. O muchas veces, a veces los papás me decían, oiga, es que le acabo de dar la medicina, y entonces el chico, plano, como tablita, así literal, como tablita, no reaccionaba nada, porque el medicamento era tan fuerte que luego muchas veces se los daban antes de consumir algún tipo de alimento, entonces eso generaba que se me aplanara. Y entonces ahí ya no había forma a veces de trabajar o de hacer una interacción con ellos, porque entonces la respuesta a veces era nula o muy poca, ¿no? Entonces, sí, es el tema de la medicación en el adolescente y en el chico sí es delicado. Delicado no porque sea grave, sino que sí tener como bien claro si dosis, cada cuándo y que sí se lleve a cabo, ¿no? O sea, porque en una de esas donde al papá se le vaya o a la mamá se le vaya a dárselo, pues ahí sí podemos tener este tipo de asuntos, ¿no? Claro. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con nuestros amigos. Sí, me preguntaba esto, ¿sabes por qué? Sí. Porque, por ejemplo, para las personas que no vieron el programa anterior, o sea, el poder explicarlo, ¿no? Se trabaja con la mente consciente e inconsciente. Y muchas veces las personas que intentan medicarse, vamos a trabajar con la parte inconsciente solamente y va a estar como hipnotizado, ¿no? Sí. Entonces, es como importante esta parte que la pudiéramos puntualizar, que qué bueno que lo comentaste tú, Alex, o sea, las dosis son súper importantes, la revisión constante médica, pues es indispensable. Y algo, amigos, que para los que nos siguen por Facebook es importantísimo no automedicarse. Eso sí, por favor no lo hagan, porque es algo que luego los papás, a mí me tocaba mucho trabajar con eso, porque entonces
el chico, por ejemplo, no sé, una convulsión, supongamos, Ujú. ¿no? Entonces no se le bajaba, no se le bajaba, no se le bajaba y los papás aumentaban o disminuían el medicamento y entonces eso generaba un descontrol horrible en el chico o la chica. Entonces ahí era así como que otra vez entrar con el neuro, con apoyo, que ajustaran otra vez todo para que el chico se regularizara, ¿no? Entonces, sí, esto es bien importante, papá. O sea, si a su chico o a la chica le diagnostican o le mandan medicamento, no Bien, es, nos vamos a ir hasta el tercer corte ya. El segundo corte no vamos a no es por, porque no hay tiempo. porque esté mal, sino porque lo necesita realmente. Sí. ¿Sí? Y hay un mito muy grande, muy bonito. Sí. Amigos, continuamos aquí en su programa Contacto Humano y fuera del aire, Carmen, estamos retomando estos aspectos de la cuestión médica implícita en las cuestiones terapéuticas. Cierto. Fíjate que, digo, como decías, afuera del aire platicábamos y se me prendió el foco, me acordé de algo. Como bien lo mencionaste, es importante primero que quien diagnostica, o sea, un TDAH, o sea, un montón de lo que sea, tiene que ser alguien profesional, porque eso es cierto. Los profesores, las profesoras, de pronto, con leer un libro o con tomar un curso, o sea, piensan que ya, o que no, no puede sentarse y hacer su trabajo, ya, ¿no? O incluso mamás o papás, o sea, se usan términos como de hiperactividad. Es que mi hijo es hiperactivo, que ¿quién te lo dijo? ¿Quién lo diagnosticó? Entonces, primero, ir con el especialista, porque esa es su valoración, ya que les da el medicamento, o sea, bien decías, tomar la dosis, bueno, que tomen la dosis adecuada y en el tiempo indicado. Y entonces, porque yo les digo, es que no son chochitos, o sea, no son dulces, o sea, es un medicamento muy delicado y tanto para niños como para adultos, ¿no? O es como que la vecina te dice, o la hermana, la prima, la comadre te dice, esto le funcionó a mi hijo y tómeselo, bueno, que se lo tome, ¿no? Y entonces andan ahí haciendo sus mezcolanzas con medicamento o como lo que decías, es que no le funcionó, dale más y dale más y dale más y, no, pues, qué delicado es esto. Sí, fíjate que eso que acabas de decir, Carmen, sí es bien importantísimo, ¿no? O sea, no porque le haya funcionado al primo, a la prima, al vecino, a la vecina, le va a funcionar al niño. Papás, mamás que nos escuchan, es importantísimo esto, porque a lo mejor ni siquiera ustedes saben que su hijo puede ser alérgico a alguna sustancia o elemento de la medicina y puede generar reacción. Entonces, eso también es como de suma importancia que lo tengan así como siempre presente, porque muchas veces hay niños que toman uno, dos o hasta tres medicamentos en conjunto. Entonces, si en alguno de los dos o en alguno de los tres se cambia o se altera la dosis, se genera un problema. Sí, o sea, sí se puede generar, porque la combinación de sustancias puede generar una reacción totalmente diferente en cada cuerpo. Cada niño, cada niña es diferente y necesita diferentes cosas y su cuerpo va a absorber y reaccionar de manera distinta. O sea, hay niños que, por ejemplo, me tocaba que en un mes el medicamento les hacía efecto y como si nada, y había chicos que era 1, 2, 3 o hasta más meses o semanas incluso. Y entonces no había como una diferencia hasta pasar un tiempo, pero volvemos a lo mismo porque el cuerpo es diferente. La biología y la química del cuerpo es diferente y eso tiene que ver muchísimo. Muchas veces no lo tomamos en cuenta, ¿no? O sea, simplemente nosotros mismos, nosotros aquí tres, a lo mejor yo te puedo decir, yo te voy a recomendar un medicamento para la gripa porque para mí es buenísimo. Te lo tomas y así, no, ándale, eres alérgico o no te hace nada. ¿No? O tú dices, no, pues yo me tengo que tomar uno menos fuerte que el tuyo y ese es el que me funciona a mí. Sí. ¿No? Entonces, pues la automedicación en general es delicada, ¿no? Me decías hace ratito que de pronto la gente que tiene hijos con medicación y que va a la consulta piensan que el hijo se va a dormir. Acabo de recordar que tuve un paciente con TDAH, pero
TDAH, sí, me revolví. Pero no iba solo, lo atendí en terapia familiar y él sí estaba medicado y por ejemplo, él tuvo muy buenos resultados, digo, en conjunto, ¿no? O sea, toda la familia por ser un sistema, pero hubo avances, cada integrante era una familia de 4, cada integrante tuvo sus avances y con él, o sea, hubo esta parte bien, bien interesante porque al inicio cuando empezaron a ir a terapia era de que bajaba calificaciones o tenía problemas en la escuela por no conducta de él, sino de los demás, o sea, que le hacían, pero sobre todo baja de calificaciones o bajo interés escolar. Después de que terminan el proceso terapéutico, el chico ya había mejorado calificaciones, me parece que estaba en el cuadro de honor, no recuerdo bien porque ya tiene tiempo. Y también se le empezó a hacer más, a facilitar más la socialización en la escuela. Y qué otra cosa, hubo otros avances en el chico que, bueno, no recuerdo, pero no es nada de que se duermen. ¿Por qué? Porque, digo, estaban en familia y cuando están en familia, aunque haya adolescentes, bueno, los adolescentes deciden si están con sus ojos cerrados o están con juegos de mesa o dibujando con plastilina. Cuando estamos con ellos a solas, nunca se duermen, bueno, no se duermen ni adultos ni niños ni adolescentes. Me refiero a que nunca están con sus ojos cerrados. Hay breves momentos en los que les decimos, ya cuando, sobre todo cuando es el cierre, cierra tus ojos, abraza tu peluche, porque siempre van acompañados de su peluche, niños y adolescentes. Entonces cierra tus ojitos un momento y ya se hace el cierre. Pero cuando estamos en trance, bueno, cuando están ellos en trance, están o dibujando o haciendo algo con plastilina o hay una técnica que es casita protectora que se hace con palitos de madera y entonces, bueno, todo el tiempo, la mayoría del tiempo están con ojos abiertos y no es como que están dormidos o porque luego sí es mucho el temor. Si de por sí esa creencia hay en adultos, pues imagínense en niños, ¿no? Claro, Que los papás, claro, se va a dormir o lo vas a tener con los ojos cerrados. Digo, a lo mejor creo yo, no sé, Alex, cómo te sucede a ti al ser hombre. Creo yo, no sé, culturalmente tienen la cultura femenina la ven menos amenazante que la de un hombre. Entonces, si de pronto hay desconfianza por parte de los padres, aún siendo mujer, no sé, cuando, digo, y eso nunca se me había ocurrido preguntárselo. Sí, fíjate que sí es real, Camilo. O sea, cuando cuando yo digo hipnosis y vamos a trabajar con hipnosis, sí se genera mucha desconfianza. Y me parece que sí es real, ¿no? O sea, tengo también otras amigas también que trabajan en hipnoterapia y entonces ellas de repente dicen, pues no, o sea, nunca me ha pasado, sí de repente como que, pero sí creo que tiene que ver mucho que a lo mejor la figura femenina la ven un poquito más protectora, más cálida, menos amenazante que la que una figura. Oigan, yo quiero preguntarles que hace un momento decías, bueno, cuando están los chicos en trance, dibujan o hacen algunas otras actividades. Para aquellas personas que no están relacionadas ni con psicología ni con hipnosis estratégica, ¿qué es el trance? El trance es una manera de entrar en contacto contigo mismo o contigo misma de una manera protegida. Es como, fíjate que me gusta mucho usar esta metáfora con los pacientes o las pacientes. Yo les digo, mientras tu mente consciente está atenta a tu dibujo, a tu figura con plastilina, a los palitos de madera, la mente inconsciente es como si estuvieras, como si estuviera un cofrecito abajo del mar. Y entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a adentrar como si fuéramos buzos. Tú eres quien va dirigiendo este viaje, tú vas por dónde, o sea, tú sabes por dónde. Y entonces la mente inconsciente es ese cofrecito. Vamos a abrir ese cofrecito para entonces sacar esas herramientas, esas capacidades que ya tienes para entonces lograr estos beneficios, esta salud física, emocional, alcanzar tus objetivos y lo hacemos de manera siempre protegida, siempre cuidando
creo que me canso de decir como cuidando los derechos humanos del paciente, jamás lo ponemos en riesgo o la ponemos en riesgo. Por el contrario, cuidamos su bienestar y con palabras protectoras, con palabras especiales que ya después se van familiarizando ellos o ellas, es como nos adentramos. Entonces es como si el psicólogo o la psicóloga fuera a lo mejor como esta lamparita que llevan los buzos acá, ¿no? O como la camarita, y es impresionante, aunque las realidades interiores, que es lo que están percibiendo los pacientes durante el trance, uno como terapeuta al estarlo o al estarla acompañando es una experiencia realmente hermosa, porque aunque no estás ahí en la mente de tu paciente, hay veces que hasta puedes, no sé si sea por la empatía, no sé, pero puedes hasta sentir, digo, no lo mismo, pero poder entender, o sea, que si en algún trance hay una cuestión de dolor o de tristeza o de miedo, o sea, puedes tú darte una idea y con una mayor sensibilidad acompañar a tu paciente en ese viaje tan bonito que es adentrarse a la mente inconsciente. Es muy importante que ahora que mencionas, bueno, que se menciona esto, ¿se acuerdan que, bueno, te acuerdas, Alex, que o a Nidia, que nos estuviste escuchando, o las personas que estuvieron de público, que mencionábamos que hay veces que los pacientes se dan de alta solitos? Es muy importante, y eso se me quedó como en el tintero en aquella ocasión, hacer una sesión de cierre, porque ese cofrecito que es la mente inconsciente es como si el cofrecito tuviera perlitas o tuviera, bueno, es que se me figura siempre así, así es como se los explico para que sea más sencillo de comprender. Es como si dentro de ese cofrecito hubiera las almejas. ¿Sí son las almejas las que tienen las perlas o qué? Sí, ¿no? Las almejas, es como si tuvieras una almeja, y entonces la mente inconsciente te saca y te dice, a ver, abre esta almeja y a ver qué tiene, y entonces vamos puliendo y vamos viendo, o sea, qué tiene que resolver. Si la mente inconsciente sabe que está, bueno, cuando estás en tu proceso, te va sacando cosas y resuelve como si fuera un archivero, ¿no? Y entonces si estás contenido en tu proceso terapéutico, lo puedes atender. Cuando te das de alta solito, siendo adulto, o cuando tu papá o mamá dejas de llevar a tus hijos a terapia y no les permites hacer ese cierre, la mente inconsciente no sabe que ya no va a ir. Entonces es como que la mente inconsciente te sigue sacando cosas, y después es como que ya tengo mi alterón aquí de almejas y no sé qué hacer con tantas almejas. Entonces es muy delicado, sobre todo cuando son niños y adolescentes, o sea que sí, digo, sobre todo esto porque ellos dependen de que sus papás los lleven, o la persona encargada de ellos los lleve a hacer su cierre, o que sea consecutivo, así como con el medicamento, que es importante que te lo tomes en serio y que se lo des a tu hijo o hija. También es importante llevar esta disciplina y este compromiso con su proceso terapéutico, porque por eso lo estás llevando, ¿no? O sea, porque quieres que resuelva, y entonces de pronto, pues ya de la nada lo dejas de llevar. Creo que es muy complicado. Es como doblemente complicado, Sí. ¿no? Por la situación que lo están llevando y aunado a que lo dejan de llevar, y entonces comienzan a emerger todas estas situaciones donde tiene que atender, pues también qué confuso para los niños o a los adolescentes en este caso. Sí. Carmen, recientemente vi que tienes un taller para niños, y te vi trabajando con los pequeños. Vi que también se trabaja este tipo de terapia a nivel grupal. Sí. Sí, fíjate que este curso es un curso que Angie Loesa, que es la directora del Centro ABA, que es ahí donde yo trabajo, ella tiene más o menos como unos 10 años que trajo a Morelia este curso. Se llama Curso Domadores de Monstruos, y entonces, bueno, ya finaliza el próximo lunes y martes, ya concluimos, y es aún más enriquecedor. O sea, yo me quedo maravillada. Cuando trabaja uno con adolescentes o niños o niñas en individual, se trabaja de una manera. Cuando trabajas en grupo, es no sé cómo describirlo, es algo tan hermoso. ¿Por qué? Porque la mente inconsciente de todos se conecta, y entonces si tú niña Nidia quieres trabajar como tu conducta,
y tú, niño Alex, quieres trabajar como el manejo de tus emociones o de tus miedos, y yo, niña Carmen, quiero trabajar como el poder seguir indicaciones porque me resulta difícil en casa o en la escuela. De pronto, las personas que estamos a cargo del grupo es, a ver, ¿a ti qué te gustaría resolver? Y a ti, ¿no? Y entonces, de pronto, a mí me puede checar algo que tú quieras trabajar o cómo tú te sientes o cómo se siente Alex o así entre todos, ¿no? Y entonces de pronto es algo bien bonito porque entonces cuando le estamos haciendo esas preguntas estratégicas es, ay, a mí también me gustó lo que dijo Nidia, ¿no? Y yo también quiero eso. O con Alex, yo también quiero trabajar lo que dijo Alex. Y entonces es algo bien padre porque se enriquece este tipo de trabajo en conjunto. Y entonces, pues, se trabaja igual con hipnoludoterapia, que es no estar con los ojos cerrados, salvo cuando hacemos el cierre, cierra tus ojitos y entonces abraza tu peluche, ¿no? Y bueno, allí pueden estar igualmente dibujando, es como cuando trabajamos con los adultos, es dime lo que estás percibiendo en tu interior, lo dicen de manera verbal. Cuando trabajamos con niños o adolescentes, es, a ver, dibuja lo que estás percibiendo. Si, por ejemplo, hubiéramos trabajado la cajita domadora del monstruo del enojo, que es que generalmente la emoción que más trabajo les cuesta, o el miedo, entonces, ok, a ver, dibuja a tu monstruo, y ya entonces ya lo dibujan. Después lo meten en la cajita domadora, digo, con toda una estructura de trance, y entonces ya después es cómo te quedas, cómo te sientes, o cuál fue la solución. Pues yo me siento feliz porque ya pude domar, o estoy domando el monstruo de mi enojo, o de mi miedo, o de mi tristeza. Entonces se ve muy enriquecida la terapia grupal, es hermosa, es maravillosa. Sí, de hecho, cuando subí a revisar andaba buscándola, ¿no? Y entonces todo callado. Y, o sea, a mí me llamó mucho la atención porque dije, ¿cómo si hay niños, si hay adolescentes, está todo? Pero parecía que estaba, o sea, ahí desolado, ¿no? Y entonces cuando veo a todos estos chicos en este proceso grupal, la verdad es que fue sorprendente, Carmen. Sí, es hermoso el trabajo con ellos a veces. Por ejemplo, la sesión pasada que estuvimos con ellos, que fue esta semana, trabajamos con juego de mesa. Entonces, mientras ellos están en juego de mesa y aparentemente, digo, si por ejemplo, yo que la primera vez que estuve de apoyo, cuando yo llegué a Centro ABA, estuve de apoyo, y entonces yo que no conocía, que apenas iba como adentrándome en esto hace como 4 años, yo decía, ¿en serio están en trance? O sea, yo ya había tomado incluso mi proceso terapéutico, ya estaba trabajando con adultos, pero con niños es sorprendente. ¿Por qué? Porque están con sus ojos abiertos, y entonces, a pesar de que están con ojos abiertos, están platicando, están dibujando, pueden irse incluso al baño o levantarse a tomar agua, están bajo trance. Uno como terapeuta, como hipnoterapeuta, tienes este ojo avivador, o este ojo para darte cuenta los signos de trance que tienen tus pacientes, tus pacientitos. Entonces, cuando ellos están disociados haciendo el juego o en el juego de mesa en grupo, la mente inconsciente es la que está trabajando, y te sorprenden las respuestas que tienen los niños o las niñas, que dices, wow, hay veces que resuelven más fácilmente que un adulto. Claro. Oye, Carmen, y por ejemplo, cuando hacen el trabajo terapéutico familiar, ¿les brindan a los papás las herramientas o es un trabajo similar a la terapia sistémica? No sé cómo sería la terapia sistémica. Por ejemplo, cuando empiezan a trabajar justamente con los síntomas, pero pues se van haciendo estas modificaciones. Es que entendí que la primera sesión son 15, el tratamiento son 15 sesiones. De 10 a 15 sesiones. Ajá. Y entonces esto es en lo individual, pero cuando es un proceso, cuando va toda la familia, ¿se lleva a cabo de esta manera? Sí, se sugieren de 10 a 15 sesiones. ¿Por qué este número de sesiones? Porque se ha visto a lo largo del tiempo que ya llevan estos diplomados y que se han estado haciendo estudios, 10 sesiones es como el promedio en el que los pacientes recurren, o sea, que sí cumplen con su proceso terapéutico.
hay ocasiones en las que sí nos necesitamos extender un poquito más. Entonces, por eso es como sugerencia, ya dependiendo de las posibilidades de tiempo o de económicas de los pacientes, es que nos podemos alargar máximo a las 15 sesiones. ¿Por qué? Porque después, digo, máximo hacemos cierre en esas 15 sesiones, le avisamos obviamente al paciente o a los pacientes para prepararlos también para este cierre. Y entonces, bueno, después de ese tiempo se dejan, digo, dependiendo de cada caso, se deja descansar 3 meses. ¿Para qué? Para que la mente inconsciente siga haciendo sus cambios. O sea que, porque a veces piensan de que, chin, es que ya voy a hacer mi cierre y ya, aquí se acabó como lo maravilloso de la terapia, y no es así. Incluso en esas sesiones les decimos, realmente, o sea, esto que has logrado, que has estado logrando, realmente comienza ahora que haces tu cierre, o sea, y seguirá continuando de ahora en adelante y para siempre esos cambios. Entonces, cuando trabajamos con familia, igual dependiendo de cada caso, de cada familia, se sugieren las 10 o las 15 sesiones, igualmente cada semana o cada 15 días, o si vienen, por ejemplo, de fuera, y les cuesta mucho trabajo venir, bueno, pues se espacian una vez al mes. Pero al ser un sistema, o sea, incluso lo platicábamos cuando se trabaja con adicciones, no es necesario que el paciente que presenta la adicción acuda a terapia, cuando es, por ejemplo, terapia familiar. ¿Por qué? Porque es un sistema, y entonces al hacer modificaciones, esta persona así, se va haciendo un cambio a nivel del sistema. Sí, es que generalmente, digo, a nivel sistema, la adicción es el síntoma de la Sí. enfermedad de la Sí, familia. de la familia. Entonces, cuando empiezas a cambiar o modificar los patrones de la familia, automáticamente la enfermedad también empieza a tener modificación. Sí. ¿No? Y yo quería agregar algo, la parte del trance, ¿no? O sea, en esta parte, Nidia, no siempre, y también para nuestro público, no siempre, como dice Carmen, es con los ojos cerrados y se va a utilizar la clásica, ¿no? El sonidito de dedo o el péndulo, no, o sea, con los niños incluso, como lo decías, un tipo de trance es el dibujo, los cuentos, las fábulas, los mismos juegos de mesa te permiten eso, porque entonces el niño se concentra más allá de la atención consciente y va a una atención subconsciente, como decía. ¿No? Entonces, papás, no se hace eso muchas veces. La mayoría de las veces no se trabaja con el niño con los ojos cerrados y duérmase. No, qué horror. No. Pues bueno, por un lado, o sea, qué horror, pero si así fuera, o sea, imagínense, ¿no? Sí, O sea, cuántas cosas no podríamos modificar y sobre todo ejercitar a la persona que lo vive acá. Sí, o sea, de que se puede, ¿no? A mí me tocó una ocasión ver a un hipnólogo de estos de espectáculo, Sí. que sí, digo, trabajó con chicos de 8, 10 años y caía, ¿no? Pero sí se puede, pero ya para un fin terapéutico lo que se trata es de que el niño o sea, no es como lo necesario que esté así. O sea, creo que interactúa mejor con los ojos abiertos porque como dice Carmen, o sea, como resuelven y son tan prácticos y pragmáticos a la hora, pues es más rápido y lo sacan más rápido. Y aparte, pues el paciente es el que hace su 80%, ¿se acuerdan que les decía con adultos 80-20? Igual con los niños, pero tiene que ver una parte importante también de la familia, o sea, que también hagan pues lo que les toca, de que los lleven a su terapia, de que apoyen, de que sean responsables en esta cuestión, o sea, que, porque sí me ha tocado también, o no sé si a ti también, o sea, que aquí casi aquí se lo traigo y arréglamelo como si fuera carro, ¿no? Y a ver, y le ajusta las balatas y le pone y los frenos y el aceite y como que, oye, pues es un ser humano, ¿no? Se entiende esta parte de los papás como de pronto, como de este tipo de desesperación, ansiedad o angustia, o sea, de que ya no sabes qué hacer con tu hijo, cómo ayudarlo y entonces venga. Claro, claro. Vamos a hacer una breve pausa, Carmen, pero me gustaría que continuáramos justamente con esta parte donde los papás en este nivel de ansiedad o de desesperación recurren como a este tipo de prácticas.
Es una ansiedad finalmente. Sí. O sea, no sé qué hacer, no puedo, o Sí. no. O arréglalo. Claro. Y a la familia le tocará, o sea, cuando vemos que la familia también necesita atención, pues es sugerencia, que es lo ideal, ¿no? Porque a veces igual el niño es el síntoma de la familia, o el adolescente es el síntoma de la familia. Sí, Entonces, la mayor parte del tiempo es sí. así, o sea, sobre todo con niños y adolescentes, es o sea, es en realidad los papás los que están, los que deberían, o estaría como perfecto que fuera, ¿no? Yo me atrevería a decir que más los niños. O sea, porque los adolescentes es como un proceso natural al que se van a enfrentar de toda esta energía psíquica, ¿no? Pero por ejemplo a los niños, pocos niños son los que realmente tienen problemas. O sea, en realidad el problema es la familia. La familia, y o sea, que se enfrentan a los papás, eh, papás o mamás violentas, a separaciones, divorcios, o en este jaloneo, ¿no? De que no, que es tuyo, que es mío, te lo presto, o sea, entonces están en medio de ese fuego cruzado y entonces pues es bien delicado. O cuestiones también delicadas que no solo se presentan en familia, sino en la escuela. O sea, el bullying tan sonado, o sea, pero que sí, o sea, es una realidad. Entonces, tienes tú que apoyar a brindarles estas herramientas para que puedan ellos, con el manejo de emociones, o sea, poder defenderse y a poder poner límites, que es algo muy importante. Y sobre todo, fíjense que eso es como una constante, el manejo de las emociones y sobre todo, como les decía, el miedo y el enojo, o sea, es lo que prevalece. Y los papás o las mamás llevan, bueno, las mamás que son las que generalmente son niños. Nunca me ha tocado que un papá lleve a su hijo o a su hija. Vamos a ver. Nunca. Qué raro. Pero sí hay, por ejemplo, Sí, bueno, sí, en el hospital. a mí no me ha tocado, pero. Bueno, pero es público. Muy bien amigos, regresamos y vamos a darle continuidad a esta parte que Nidia había comentado antes del corte, que muchas veces realmente el síntoma, bueno, el síntoma es el niño, pero los papás son los que a veces son generadores de ese síntoma, ¿no? Tanto en el niño como en el adolescente. Así es. Y que es importante que se atienda y no visto como son los culpables o así como la amparita con los papás, sino que o sea, qué importancia tiene que atendamos nuestra salud emocional. Si nosotros como mamá, como papá estamos bien, nuestros hijos van a estar mejor. ¿Por qué? Porque a veces descargamos estas frustraciones, estos miedos, estas tristezas que tenemos en inocentes. Sí, una de las cosas que yo manejo, sobre todo con los papás, es eso, a ver si quieren que el niño yo lo arregle, ¿no? Así les hablo, como regresándole las palabras que me dicen. Y la primera pregunta que les digo, ¿y usted cuándo se va a arreglar? Sí. ¿No? O sea, y ya cuando les pregunto eso, no, pero yo no estoy mal, le digo, segura señor que no está mal. Y no me refiero a mal así de tache, sino que justamente hacemos como papás, como personas, o sea, vamos a quitar la etiqueta ahorita de papá. Simplemente somos personas, individuos que estamos pues, en esta parte como De aprendizaje. sí, y expuestos a un montón de cosas, a presiones laborales, a presiones de la pareja, a presiones socioculturales. Sí. Entonces eso poco a poco va mermando la salud emocional y eso agrega lo que muchas veces hemos comentado y hemos tenido aquí como la oportunidad de hablar con varios especialistas, los patrones de conducta, la historia familiar, toda la parte de alianzas y la dinámica y la relación familiar que traen papá y mamá cada uno. Sí. Entonces eso le va aumentando y obviamente llega un punto en donde la susceptibilidad sale, ¿no? Y entonces muchas veces el niño, la niña, el adolescente nos refleja lo que nosotros también estamos haciendo, ¿no? O sea, yo me acuerdo que una vez le decía a una mamá, me decía más bien una mamá, es que es bien agresivo y entonces de repente así la señora lo movía y lo acomodaba, pero de una manera muy agresiva y le digo, ¿se está dando cuenta cómo lo está acomodando? ¿Se está dando cuenta cómo le habla? ¿Se está dando cuenta cómo es el trato hacia él? Y la pregunta que le dice, sí, como para que así como que entrara
en un estado de reflexiones. Señora, ¿cómo le habla a su esposo? Nada más dígame si cómo la pisones, no me va a decir qué bonito. Y ya empiezo así como a decir, no, es que le grito y entonces como por dónde no quiere que el niño sea así. ¿No? Él solamente está viendo. Son conductas Aprendidas. Sí, y muchas veces el niño nos va a reflejar eso, ¿no? Claro. Pero sobre todo a mí me parece muy importante el reconocerlo, ¿no? Sí. O sea, requiere como mucho valor. No es tanto el que te lo refleje una persona externa, y igual en este caso pues, un terapeuta, imagínate, sino el poder reconocer, pero también tener la capacidad de modificar, Sí. ¿no? Que eso es como el gran Pues talón, sí, el talón reto. de todos los seres humanos, ¿no? Sí, El poder identificarlo y modificarlo. La famosa aceptación, ¿no? Y aparte es que también digo, entender que no es fácil darse cuenta, porque es como si te cayera un balde de agua fría, es como, ay, a ver, espérame, no me digas que todo el tiempo he estado pensando una cosa y es diferente. Hay una parte importante donde cuando nos damos cuenta, o sea, el darse cuenta implica una gran responsabilidad, porque es como que ya me di cuenta y entonces ya no me puedo hacer que la Virgen me habla, ¿no? O sea, tengo que actuar como dices, o sea, hacer estas modificaciones y también aceptar que uno necesita ayuda, porque a veces, no, yo no estoy mal, yo no tengo problemas, todos tenemos problemas. La cosa es, ok, ¿qué quieres hacer con esos problemas? ¿Te quieres quedar estancado o estancada ahí? ¿O avanzas y mejoras para bien tuyo y para bien de tu familia o de tu sociedad, ¿no? Con los que estás alrededor? Claro. Carmen, para todas aquellas personas que nos están escuchando y nos están viendo vía Facebook, ¿dónde te podemos encontrar? Estoy en Centro ABA, que la dirección es Antonio Alzate, número 800, Interior 1. Me acordaba de la vez pasada, ¿no? La descripción tan exacta. Entre calle Isidro Huarte y Sor Juan Inés de la Cruz, a una cuadra del Hospital Civil, al lado de una veterinaria, un pasillo largo. Vivo arriba hay palmeritas. No, está sencillo de llegar. Está, digo, como referencia, pudiera ser como una referencia más amplia, de donde está la pila de los patos, que es acá pegada al hospital infantil. Y luego acá está, hasta acá, está la pila del gallo. Pero ya reduciéndonos, pues es a una cuadra del hospital civil. Sí. Ajá. ¿Tu número telefónico donde te pueden contactar? Número telefónico 44 32 60 28 74 y en la página SIC Carmen Flores, hipnosis clínica, algo así. Algo así. Claro, sobre todo porque, pues para aquellas personas que hayan tenido como esta inquietud Sí. o tengan el interés de acercarse y contactar contigo para algún proceso terapéutico, pues bueno, sería muy favorable, porque recuerden que en estos tiempos la salud mental debería ser parte de Prioridad. de la canasta Sí, básica, sí, ¿no? sí, porque finalmente nosotros estamos en interacción con otras personas y entonces es importante el poder ir individualizando Sí. y del sujeto como sociedad y viceversa, ¿no? Sí. Porque no lo podemos desprender como tal, pero sí podemos hacer pequeñas pausas, pequeños espacios terapéuticos donde podemos trabajar cada uno lo que nos toca, ajá. Y además, o sea, priorizar, porque a veces ahí me voy y me compro ropa, voy y me pongo uñas, voy y hago estética de 4,000 pesos. O sea, cosas así que tú dices, ¿realmente es necesario? O hay una imagen que es, o sea, la pregunta, ¿no? ¿Sale caro ir a terapia? O sea, sale más caro el Netflix y no me acuerdo qué más opciones dan, ¿no? El internet. O sea, entonces priorizar para estar bien uno primero y como consecuencia de los demás. Es muy importante algo para que no se me vaya, no se me quede en el tintero, es cuando los papás asisten a llevar a sus hijos, a sus hijas, o incluso a individual, algo que se usa en hipnosis direccional estratégica es los prejuicios y el estar como diciendo, es que está usted mal, es que, o sea, etiquetando o sea, que le pierden ese temor a la terapia, ¿no? Porque es como de pronto, es que me va a regañar el psicólogo, me va a regañar la psicóloga. No, o sea, no necesitamos eso, o sea, que era lo que mencionamos la vez pasada. El paciente ya trae suficiente dolor como para que tú le sigas haciendo así en la vida, igual
con los papás, o sea, que no se sientan o no piensen que van a ser juzgados. Hacemos lo mejor que podemos como papás. Los hijos no vienen con un instructivo y entonces pues nos toca aprender y nuestros hijos son nuestros mayores maestros. Lidia, ¿algo más? Pues creo que el tiempo se nos ha acabado, pero me parece que ha sido la continuación de este primer programa que ustedes tuvieron. La hipnosis ericksoniana es parte de un proceso terapéutico, una línea más de los muchos que tienen aquellas personas que necesitan un proceso terapéutico, que por supuesto que se pueden acercar con especialistas entrenados, pero sobre todo perfeccionando esta parte del evitar juzgar, ¿no? El evitar está bien, está mal, el poder llevarlo a cabo me parece que es una de las cosas más satisfactorias un proceso terapéutico, porque trabajas cosas que tú creías que no existían. Y entonces, pues bueno, oh, sorpresa en los procesos terapéuticos. Mil gracias, Carmen. Gracias. Esperamos tenerte nuevamente en alguna otra ocasión. Sí, encantada de estar aquí. Muchas gracias, Carmen. Sí, se pasa rápido, pero de verdad te agradezco muchísimo el que una vez más compartas con nosotros toda tu experiencia y tu sabiduría sobre todo. Y recordarles a mí, ¿no? La hipnosis es, como dijo Nina, una vertiente más, una estrategia muy amigable, muy favorable que ustedes pueden llevar a cabo aquí con la experta y en el tema que ustedes decidan, ¿no? O sea, dentro del desarrollo y la psicología hay demasiadas vertientes y una que a mí me parece fabulosa es la hipnosis, ¿no? Porque justo como lo decías al principio, te permite darte un clavadito en el archivo, ese archivo que de repente lo cerramos con doble candado y casi soldado, y entonces a través de la hipnosis vas a sacar esos archivos que a lo mejor ya están muy obsoletos y después dar trámite y hacer un poquito más la limpieza. Así es. Y pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias. Gracias, Alex. Por aquí nos comenta Coronel Arregui. Saludos, Carmen. Saludos. ¿Sí sabes quién es? Sí, es compañera mía, sí, del diplomado, ya tendremos nuestra graduación. Sí, ya dentro de poquito. Sí, y pues bueno, no nos queda más que agradecerte, Carmen, como te comentaba Alex. Mil gracias por compartir toda esta información con nosotros y con las personas que están del otro lado del micrófono, del otro lado del Face. Entonces, nos vemos una siguiente, espero que sí, una siguiente sesión. Mil gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias, Carmen, Alex, mil gracias. Pedro, mil gracias por todo. Nos vemos el siguiente viernes. Hasta pronto. Ay, qué rápido se pasa. Ahora, sí. Pues fue rápido. Y se quedan como muchas cosas de pronto, que luego ya me doy